estuve pensando cómo hacerlo y decidí comparándome con otras cosas. Si fuera comida, sería una paella, pero valenciana y como para 20 personas. Y si fuera una bebida, sería un mezcal espadín, eh, no sé si de los que te dan cruda y dolor de cabeza. Y si fuera un animal, creo que sería un perro labrador intenso y un poco bastante chiqueado. Fíjate que es una colección de cuentos muy bonitos que estaban en mi casa de formato grande, que fue una colección coordinada por José Emilio Pacheco. Claro que yo en esa época ni sabía quién era José Emilio Pacheco, pero bueno, uno de los cuentos que leía y releía era El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. El juego, eh, yo creo que somos los que escribimos, no lo sé, pero yo desde niña me gustaba, me fascinaba y me quedé en eso. O sea, hay una parte infantil ahí, yo creo que de todos los que escribimos. Crear historias, mundos, la imaginación era así como, ¿no? Envidiable en ese momento. Entonces jugaba con mi hermano menor y tenía por ahí primos y siempre estaba como inventando las historias de los juegos como hacen los niños, ¿no? Y entonces tú eras no sé quién y entonces vienes y les dices, pero había esta cuestión del control. Yo creo que ya eso ya es parte de de mi personalidad, para bien, para mal. Pero el poder tener a estos actantes, ¿no? Un poco bajo mi custodia por ser mayor, que decían, no, vamos a jugar a esto y esto y esto y esto. Y de pronto se iba haciendo la representación entre el teatro, entre el juego, y de ahí yo recuerdo como seguirme y estar sola y empezar a escribir, a hacer cuentos y además ilustrarlos eh, con lo que yo podía hacerlo, ¿no? Definitivamente la cuestión, bueno, en un tiempo el tema pues de la muerte, de la pérdida, ¿no? Como que era un tema universal, pero que enigmático para mí. La injusticia me, me llama mucho a la reflexión, las situaciones sociales, ¿no? Que tengan que ver con injusticia. Eh, el erotismo, aunque no tanto, pero ahorita podríamos hablar de eso. O sea, no es que escriba yo cuentos eróticos, tal cual, pero creo que es una energía y un campo y un tema, la sexualidad, que también es como muy interesante, muy intensa, eh, entre otros. Muy al inicio de, digamos, ya los cuentos juveniles, cuando yo era joven, veinteañera, eh, me di cuenta que casi no tenía personajes femeninos, que creaba más personajes masculinos. Y esto en su momento pues no tenía conciencia. Después me di cuenta que claro que iba a tener más personajes masculinos porque leía más autores hombres que autoras, y además era como permitirme, y hablando de los cautiverios y hablando de las raíces que te sujetan, darle a un personaje hombre las libertades que yo quizá soñaba, ¿no? Entonces era como más libre un personaje hombre. Después, cuando tuve conciencia de qué estaba pasando, ya hacia mediados de mis veintes, ahí comencé a formular personajes femeninos, algunos como mujeres mayores, otras mujeres jóvenes, algunas también con cierto cautiverio y, y, y
Tengo una novela, bueno, está inédita, en donde ahí sí son mujeres las protagonistas, ¿no? Mujeres que, que están en una búsqueda de su identidad y de entendimiento, también en lo sexual, en lo social, en varios aspectos, en lo familiar, su reacomodo en el mundo. Y, y tengo de otra novela que inédita también, un personaje que me cayó muy bien, es una arqueóloga, ¿no? Y es así como súper libre y de buen humor, ¿no? Entonces ella me cayó bien. Sí, fíjate que las autoras que tuve oportunidad de leer, sobre todo en la universidad, cuando el programa de literatura en letras españolas no tenía, por supuesto, esta apertura, este enfoque, esto que en nosotras ya nos tocó generacionalmente vivir, ¿no? Un cambio tan importante. Pero una de las escritoras canónicas que a mí me impactó fue Inés Arredondo, por ejemplo, ¿no? Inés Arredondo me pareció fabulosa la manera en que podía transmitir varios estados de ánimo, cómo contar la historia con ese lenguaje tan particular, cómo hablar del cuerpo, el erotismo, eh, cómo hablar también de los remordimientos, de la oscuridad o de las ataduras o los cautiverios de las mujeres, que también lo explicó Marcela Lagarde, ¿no? Otra de las escritoras en ese tenor que me marcaron fue Margarit Duras, por ejemplo, cuando, o sea, la novela El amante, y de ahí comencé a leer más sobre ella y lo mismo, ¿no? Porque era como un despertar del cuerpo, hablar libremente de la sexualidad. Eh, y Anaïs Nin, ¿no? En ese mismo tenor, igual porque leíamos mucho hombres, entonces la perspectiva siempre era como un José Agustín o cualquier autor, ¿no? Que nos venga a la mente, teníamos esa perspectiva del hombre viendo a la mujer, estos personajes femeninos que yo decía, ay, bueno, pues nunca tienen nunca menstruan, o sea, era como esta mujer o bien lista para la sexualidad, por supuesto dominada por el personaje masculino, o este objeto sexual, este objeto erótico, este objeto del deseo, o bien la mujer constreñida, ¿no? Y amarrada y encerrada, y por ende amargada o solterona o lo que sea, de algunos personajes, por ejemplo, de Sergio Galindo, ¿no? Entonces sí, y bueno, ya estas tres podríamos decir estos nombres, ¿no? Para muchas cosas. A mí, ¿para qué me sirve a mí? En su momento era acto liberador, cuando te contaba esta parte de la infancia, acto liberador, acto lúdico. También me ponía media intensa y escribía cosas tristes y me regodeaba, ¿no? En esa, como, tengo una personalidad bastante melancólica, era más melancólica, ahora ya soy más, ¿cómo se puede decir? Descarada, pero sí era como muy melancólica. Y bueno, después cuando yo tomé la decisión que fue como a los 19 años, no quiero ser escritora, es lo que quiero ser, o sea, escritora, entonces, ¿qué hay que hacer para ser escritora? Con esta determinación, eh, una de las grandes necesidades es de expresión, o sea, de expresar precisamente al inicio, ¿no? De estos temas que te chocan, que te preocupan, que te duelen, y entonces la única forma compulsivamente, neuróticamente de sacarlo es a través de las palabras, porque pues no soy música, no me dediqué al 100 a la danza, tampoco soy actriz,
no soy pintora, soy escritora y el lenguaje es lo que yo encontré como medio de comunicación y de no explotar yo solita o hacer explotar a los que están a mi alrededor porque pues, entra uno en cierta psicosis o ciertas neurosis raras, ¿no? Empezando por los retos, creo que el hecho de todavía habernos formado, al menos mi generación, en un contexto de machista, misógino, ¿no? Por supuesto que menos que nuestras mamás y todo esto, pero sí ahí están otra vez las raíces, ¿no? Sí, yo creo que eh, hablamos todavía nuestra literatura de mis contemporáneas, de la mamá, ¿no? Hablamos de la abuela, hablamos de este encadenamiento de mujeres y cómo, si bien estas mujeres a su vez ya nos impulsaron, nos liberaron de ciertas ataduras, todavía resuena los ecos del siglo XX y nos ha enfrentado a ser un puente con las nuevas generaciones. Es muy fuerte, súper fuerte, porque al estar en contacto con las mujeres ahora que tienen entre 20 y 30 años, hay una gran satisfacción de cómo esta generación hace el rompimiento, hace como que lo entiende, lo lleva y lo tiene que llevar a los extremos o a donde tenga que llevarlo. En la escritura, yo me recuerdo pues, que tenía que encontrar cierta, o sea, esto de todavía nos tocó si escribías bien, alguien podía calificarlo como escribe como hombre, ¿no? O sea, todavía, digo, nos acordamos, hace 20 años todavía lo decían, ¿no? O los temas. O sea, ¿de qué temas tienes que hablar si eres mujer o si eres hombre? Entonces, esa marginación, cerco, falta de libertad, etcétera. Ahora, igual sigue siendo rudo escribir y ser mamá, las que somos mamás. Igual sigue siendo rudo recordarnos que podemos hacer nuestro cuarto propio, como dijo Virginia Woolf. Yo todavía hace unos años ponía adelante de mí todo mundo, ¿no? O sea, mi familia, mi casa, mi trabajo, mis perras, o sea, todo, antes de decir, necesito este espacio para escribir la historia que tengo ahí, que no la puedo desarrollar porque llego a las 10 de la noche y yo me quiero dormir. Entonces, ¿a qué hora? Entonces, no, tengo que hacerlo en la mañana porque pero bueno, son de los grandes retos que tienen que ver se ha ganado mucho en el plano público, se ha ganado mucho, faltan muchísimas otras cosas que hacer, ¿no? Pero creo que nosotras lo vemos, nuestra generación de los 70 lo vemos y para nosotras sí son cambios abismales, ¿no? Así como, órale. ver estos cambios, ver algo que lo visualizábamos, no puede ser otra vez una antología con 3 mujeres y 20 hombres, no puede ser otro encuentro y nada más había 2 mujeres, no puede ser que las becas, que esto, que el otro. Entonces es una satisfacción ver este cambio. Es delicado, ¿no? Porque a final de cuentas, si tienen que entrar 5 mujeres y 5 hombres, y por ejemplo, dicen es que a fuerza tienen que ser 5 mujeres. Ok, sí, pero igual hay cierto planteamiento de subestimar el trabajo, la calidad y todo de las mujeres, porque es como decir, bueno, vamos a darles chance, ¿no? O dando por sentado que un jurado va a desestimar el trabajo porque es una mujer, volvemos a... Entonces, ¿qué pasa también con otras expresiones de la genéricas? Eso creo que
pero se está transitando, ¿no? Creo que el, el, el hecho de que ya no es simpático, ni le da chiste a nadie, comentarios misóginos que se visualizan, que se señalan, o que, como a mí me tocó escuchar un editor de Tusquets en España decir, es que estaban publicando a puras mujeres. Ya se le había pasado la mano, eran puras mujeres, ¿no? Así como que, ¿qué está pasando aquí? Regresemos a la Edad Media, ¿o qué? A la Inquisición. Entonces, bueno, eso para mí es una gran satisfacción. Bueno, creo que se une, ¿no? Con lo que estaba platicando. Ha habido también como académica la inclusión de voces femeninas en el canon, la relectura de estas obras escritas por mujeres, los estudios de género en los diversos programas educativos, el obligar a visualizar y a leer a quienes no habían leído, a otras, a estas mujeres escritoras que cuando se tenía que hacer una resolución de canon, de qué cuentistas tienen que leer del siglo XX latinoamericano, pues quedaba fuera la misma Silvina Ocampo, quedaba fuera María Luisa Bomballo, quedaba fuera una Marosa Di Giorgio, quedaba fuera muchísimas otras mujeres del siglo XX, mismo en mexicanas, para dar prioridad al Borges, a Cortázar y a todos los que hay que leer, ¿verdad? Todos los que hay que leer. Pero resulta que también están estas escritoras, ¿verdad? Que fueron por décadas y por todo un siglo, y que Liliana Pedrosa tuvo a bien hacer su trabajo magnífico de rescate de cuentistas y después la antología, pues ahí está. Ahí está la prueba y la evidencia, ¿no? O sea, después de tanto tiempo que nadie se ocupó de estas escritoras. Sí, muy hermoso poema, gracias por compartirlo. A mí la palabra, el término que más me hizo resonancia es el del cautiverio, porque nosotras nos cuesta como salir de los cautiverios, sea el que sea el cautiverio, y creo que aunque ha habido un avance y estamos además en la reconstrucción de las identidades de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre, y que hay de pronto este movimiento telúrico tan fuerte, y en consonancia o paradójicamente con la violencia de género contra mujeres o contra cuerpos feminizados. Creo que los cautiverios, si ya no va a ser la iglesia, va a seguir siendo la familia, la pareja, mismo trabajo, el refugiarse en un trabajo, o el refugiarse en una adicción, o sea, creo que la palabra cautiverio sí tiene esta resonancia que para las mujeres podría ser algo en que reflexionar y pensar cuál es tu propio cautiverio, ¿no? O sea, porque creo que a veces hasta elegimos nuestro cautiverio, así como la cruz, o no estamos conscientes de cuál es mi cautiverio, ¿no? Voy a recomendar lo que acabo de leer, ¿sale? Judith Butler, por favor, pero su nuevo libro sobre la no violencia, un libro de ensayo,
padrísimo. Habla sobre la vulnerabilidad, del término de la vulnerabilidad. Me parece un gran ensayo. Me leí a Isabel Zapata, Alberca Vacía, que también son ensayos. Precioso libro publicado por la Universidad de Nuevo León, y ella es una joven escritora, es ya de las nacidas en, no sé si 80, 90, pero son de esta generación, precisamente de ruptura. Y Selva Almada, argentina, que me encantó su novela de Chicas Muertas por la honestidad en la escritura, ¿no? Tanto en Isabel Zapata como en Selva, la honestidad en la escritura. Y en el caso de Selva, la combinación de discurso entre el testimonio, entre la investigación, entre pues la parte íntima, ¿no? De compartir de la vida de quien está narrando, que parece es la misma autora, ¿no? Creo que son 3 mujeres de 3 latitudes y 3 generaciones diferentes.